buenos días, ¿no? Buenos días. Después del tiempo de oración, estamos acá juntos para terminar de leer la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Estos Gálatas, que quizás tantas veces leímos ese nombre raro, como todos los nombres de las provincias romanas. Conocí a una persona que le daba mucha gracia la palabra tesalonicenses. Nunca había escuchado que había una ciudad que se llamaba Tesalónica del tiempo antiguo. Y bueno, estos son los nombres que nos acostumbramos con la lectura del Nuevo Testamento. Y Pablo había desarrollado estos 6 capítulos, que va a ser toda la carta entera, con todo su corazón. Yo creo que podemos descubrir de Pablo las emociones, el enojo, la pena, porque estos discípulos estaban tan bamboleados de un lado para el otro por todas las influencias que había en ese primer año del Imperio Romano, y por ver que avanzaban y volvían. Evidentemente, lo que acá tenemos es iglesias inmaduras. No sabemos si en algún caso había algunas que estaban en una mejor situación espiritual, con más madurez, pero él les está escribiendo a todas. Y sabemos que iglesias no necesariamente estaban reunidas en un edificio, sino que estaban en las casas y se juntarían quizás al aire libre. La idea de iglesias no es la misma que tenemos en este tiempo, que está unida a edificios, aunque la iglesia es las personas, la gente. Bueno, pero estamos llegando al final y es tan interesante ver cómo hay palabras en las cuales que encierran aquello que Pablo quería trabajar, ayudarles. Una de ellas es la palabra libertad, por eso se habla de la carta de la libertad. Y otra de ellas referida a lo que ellos eran, ese insistir que un cristiano es un hijo de la promesa. Y es un hijo de la promesa, no de la antigua, la que había sido dada al pueblo de Israel, sino de la promesa que había surgido del amor de Dios al dar a su Hijo a venir a la tierra y al poder tener la salvación. Y más allá, no hemos encontrado la palabra salvación. Está hablando de libertad, de vidas libres. Así que habíamos empezado a leer el capítulo 5. Yo diría que volvamos otra vez para que podamos unir las ideas, porque después de todo el desarrollo que hizo hasta el capítulo 4, va cerrando. Y vamos a ver hoy hacia el final de qué manera esa enseñanza que tenía que ver con la manera de enfrentar, de tomar el cristianismo, ahora podemos saber cómo es vivir el cristianismo. Pero en el capítulo 5, Pablo les dice a los Gálatas: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En realidad, este versículo 5.1 es bastante el resumen de lo que él venía diciendo, enfrentando y confrontando las cosas que los tenían atados y la visión de lo nuevo y diferente que era haber encontrado la vida en Cristo. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se vuelven a circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Fuerte, rotundo. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe,
aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Cierre de todo esto que venía trabajando y estoy haciendo gestos con la mano que estaba llevando, trayendo, mostrando. Bien. En el versículo 7, 5, 7 hay un nuevo planteo. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Fíjense el planteo, ¿no? El llamado a venir a Cristo es de Dios. Lo otro es una instigación que viene de, y por ahí adelante va a decir una frase. Acá está. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Está entre comillas en mi traducción, porque era una frase común, es decir, las malas influencias, con poco, así como pasa la levadura con la masa, un poco de malas influencias, de ideologías, de cosas que se van infiltrando y después toman a toda la persona. Y acá en el 10, 5, 10, Pablo vuelve a reafirmar. Es decir, hace planteos y después afirmaciones, ¿no? Y a partir de él, a partir de su experiencia y a partir de su práctica. No es un maestro que enseña cosas que no tienen nada que ver con él. Está poniendo la vida en lo que dice. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Planteo así de frente. Él no está ni hablando de predicando la circuncisión, la necesidad de circuncidarse, y dice que como él predica la cruz no les ofendería. De manera que ahí tenemos una vuelta todavía a la religiosidad israelita que los mantenía tan atados, ¿no? Bueno, y acá está terminando ya, sí, ya está terminando porque termina entre signos de admiración el versículo 12, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y evidentemente se está refiriendo a los israelitas pseudo cristianos que estaban nada más que predicando la circuncisión. En otra traducción que recién vi, decía que se castren, así duro como era el apóstol Pablo. Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, y acá me sorprendí, lo marqué en mi Biblia, ¿no? Porque dice, no, da rienda suelta a las pasiones, y entonces podría hablar acerca del control de la vida, ¿no? Dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. No es solo cada uno ocuparse de sí mismo, sino miren para afuera y sírvanse con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Enseñanza de Jesús. Pero, acá vuelve otra vez. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado que no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y entonces acá vuelve a darnos la idea
que todos estos conflictos, estos debates, estas discusiones no eran solamente presentadas a Pablo, había luchas entre ellos, iglesias en las cuales estaban discutiendo doctrinas, creencias y tratando de unos a otros influirse. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Si hay lucha entre... Pablo a los romanos les hablaba del espíritu y la carne, ¿no? Y el cuerpo. De modo que si hay esa lucha, no pueden hacer lo que quieren, están atados. Y termina diciéndole, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. En el libro a los romanos, que tiene tanta similitud con estas enseñanzas, había hablado en el capítulo 8 fuertemente acerca de la obra del Espíritu. Acá lo menciona simplemente. Queda tan claro que el Espíritu es el que guía para no vivir bajo la ley. Y acá tenemos unos enfrentamientos y las enumeraciones que tanto le gusta a Pablo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. 2 puntos. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Él habla de libertad y no de libertinaje. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. No se quedó con nada, no conté la cantidad de obras de la naturaleza pecaminosa, que iban desde la vida personal hasta la vida de relación. Y fíjense cuántas dice de la vida de relación, ¿no? Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidias, sectarismos. Les advierto ahora, como antes lo hice, menos mal que tomó en cuenta que ya antes venía advirtiendo cosas, ¿no? Pero les advierto ahora que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que es la primera vez que habla del reino de Dios. Pero hay un despliegue de formas de ir Pablo diciéndoles para que abran sus mentes y despierten a la libertad del espíritu que tienen los hijos de Dios. En cambio, ahora viene la otra lista maravillosa, tan conocida y tan profunda, para no leerla rapidito, sino para quedar separado en cada una de ellas. En cambio, el fruto del espíritu, y ojo que no dice los frutos del espíritu, el fruto es uno. Cuando el Espíritu de Dios está guiando, el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Algunas para la vida personal y otras para la vida de relación. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Maravillosos versículos. Y veo que Pablo ha usado de nuevo
esa idea de haber sido crucificados con Cristo, del capítulo 2:20. Acá es el capítulo 5:24 y en realidad en el 2:20 habló de su experiencia. Yo he sido crucificado en Cristo. Ahora habla de todos, la iglesia, ¿no? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, la que tenía que ver con toda esa lista que dijo en los versículos 19, 20, 21. Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y acá ya está hablando de vida, de vivir, de andar, de caminar. Pero cierra de nuevo, cierra. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. O sea, de alguna manera siempre vuelve a cerrar con todo eso que estaba predicándoles, enseñándoles para que pudieran definitivamente dejar la naturaleza pecaminosa y revestirse, palabra que usa en las distintas cartas, volver a estar vestidos, cambiar la vestimenta, andando en el Espíritu. Bueno, queda el capítulo 6. En capítulo 6 vamos a ver que está pensando en, me da la sensación como la iglesia, ¿no? Aunque habla personalmente hermanos, de nuevo hermanos, ya ahora no los reta más. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Esto era totalmente diferente, pero esto es cristianismo puro. La vida cristiana no es para sí mismo perfeccionar y aún entendiendo que había tantos problemas en esas iglesias, bueno, si alguno o muchos han caído en esos pecados de los que habla anteriormente, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Acá ya estaba el desarrollo de la vida cristiana, ¿no? Un poquito antes había dicho, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá lo estaba aplicando concretamente, restaurar a quien hubiera caído de pecado, ayudar a llevar las cargas a quienes quizás venían de una vida, del paganismo, totalmente alejados de Dios y había que liberar. No nos olvidemos que si tuviéramos que poner un color a esta carta es el color de la libertad. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Había hablado muchas veces de humildad. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Antes había hablado de las cargas, de las cargas que cada uno llevará, pero acá es que cada uno lleve su propia responsabilidad delante de Dios y con lo que he hablado en el otro capítulo, con la ayuda del Espíritu, para poder mirarse, analizarse. Y en el versículo 6, interesante esta nueva idea, esta nueva enseñanza. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña.
Acá es para tratar de sacar a ver qué puede estar diciendo, pero se recibe instrucción de la palabra de Dios con un instructor y compartir lo que se recibe, la experiencia, lo que se está recibiendo del Señor, porque no es que uno solo enseñe y el otro escuche, cada uno está recibiendo del Espíritu aquello que está encontrando en la palabra de Dios. No se engañan. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Está, creo entender, eso es una idea como la que tiene cada lector de la palabra, ¿no? Que vislumbre algo que parece entender. En un sentido habla de cada uno en lo personal, ¿eh? Y después o de aquello que significa la comunidad, el que enseña, el que recibe. Acá vuelve a lo personal, a lo individual. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Falta que dijera, vuelvan a leer los párrafos anteriores que les di. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y acá está para trabajarlo esto, ¿no? Sembrar con la vida, con las actitudes, con la manera en que uno hace todas las cosas, pensando en agradar al Espíritu. Y acá vuelve otra vez a la actitud de una iglesia viva, activa. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y acá entonces vuelve, ¿no? Lo de sembrar, o con lo pecaminoso, o con el espíritu, pero acá sin cansarnos. Sembrar con el espíritu, buscar ser lo que Dios quiere que uno sea, sabiendo que cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la iglesia. No recuerdo ningún versículo así que se le parezca, pero se lo dice a los Gálatas, a quienes los ha sacudido para que pudieran desterrar todas las cosas que los estaban apartando de la pureza y de la libertad del Evangelio, y después los lleva a ser una iglesia que atienda a hacer bien a todos, en especial a la familia de la fe. Bueno, acá hay un dato, ¿eh? Tengo una traducción que lo que dice ahora este versículo 6:11 lo han puesto en letras mayúsculas, como si fuera lo que Pablo pudo haber hecho. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. ¿Eh? Se ha creído por algo también que leímos acá en Gálatas, por algo que dicen en Corintios, que había problema de la vista. Y en otras cartas dice, como se dice, quién estuvo escribiendo la carta bajo su dictado, pero acá como que él la quiere terminar con su puño y letra. Y vamos a ver lo que dicen las últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, era grave el problema, era muy serio, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Podían escapar más como israelitas con sus prácticas, por ejemplo la circuncisión, que dentro de la persecución que había ya en el siglo I
a los cristianos, a los que seguían la cruz de Cristo. Ni siquiera, dicen el 13, 6:13, ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esa es la idea que él ha desarrollado ahí en el capítulo 2:20, que estaba crucificado con Cristo y que no vivía él, sino que Cristo vive en mí. Y acá jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para él. Eso no significaba irse de este mundo real, pero está hablando de las cosas del mundo, de eso que lleva a lo que él menciona, la naturaleza pecaminosa. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. ¿No quedó claro ya? Ya lo dijo como 3 veces, ¿no? Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Qué linda esta idea. Es decir, es como si Pablo se diera cuenta que está siendo muy duro siempre y después vuelve a mostrar lo que significa la vida cristiana. Lo que importa es ser parte de una nueva creación, muertos para la antigua vida y nacidos de nuevo con Jesús. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Y acá está dejando todas las disquisiciones, ¿no? Porque el Israel de Dios también debía conocer a Jesucristo y dejar de estar poniendo su esperanza en que la ley lo salve, sino la muerte y crucifixión de Jesús. Y terminan 2 versículos, quedan nada más, donde dice: por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Si uno lee solo este versículo, ¿no? Podría dar una mala impresión de que Pablo, ¿cómo que nadie me cause más problemas? Es que toda esta carta está mostrando lo que le ha afectado y dolido las noticias que le han traído, de la manera en que los creyentes de base israelita de Galacia estaban siendo llevados. Habla de brujerías, habla de los principios de este mundo, de todas las cosas que los estaban atrapando y alejándonos de lo que significaba la libertad en Cristo. Es como que hay un cansancio, Pablo, ¿no? Por lo demás, que nadie me cause problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Había sido apedreado, golpeado, perseguido por todos lados, ¿no? Con enfermedad, él habla de enfermedad, de manera que eso era lo que él consideraba las marcas, las cicatrices de Cristo Jesús. En aquel tiempo se tatuaba a los esclavos, y esto parece decir que él, como esclavo de Jesucristo, también tenía esos tatuajes. Todo lo que había sufrido por Cristo, que le hacía tener lo que demuestra desde el comienzo: autoridad espiritual para guiarlos, para dirigirlos, para ayudarlos a que puedan vivir la vida nueva con libertad en Jesús. Y nos queda el último, 6:18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes.
Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ellos. La gracia de Jesús trabaje para que su espíritu no sea llevado como un viento, sino que esté firme, estable en la libertad de Cristo. Es el saludo bastante típico de Pablo, pero también saludo es eso del versículo 16, 6:16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Bueno, hemos leído en tres episodios la carta a los Gálatas. Sería muy bueno ahora darle una leída de corrido completa para que el Señor nos afirme lo que cada uno necesita, lo que cada uno encuentra, lo que ha sido una revelación especial de Dios. Y más adelante volveremos a leer otra de las cartas del apóstol Pablo. La Biblia es maravillosa y el estar todos los días recibiendo de la palabra nos ayuda a crecer. Que Dios los bendiga ricamente.